En la ciudad mexicana de esta entidad, siendo las 5 p.m. del día 1 de octubre del 2020, nos encontramos en la sala de audiencia del Tribunal Superior de Justicia, a efecto de llevar a cabo la audiencia de juicio oral, dentro de la causa de robo calificado, diagonal 2020, misma que presidirá el juez de enjuiciamiento Luis Mario Sánchez Reyes. Se solicita a quienes intervienen y el público presente guarden silencio y decoro durante la audiencia. De lo contrario, el juez podrá aplicar una reacción disciplinaria de conformidad a los artículos 53 y 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Les pido por favor se pongan de pie para recibir al juez. Buenas tardes, tomen asiento. Siendo la hora y fecha señalada por la auxiliar de sala, procedo a llevar a cabo la presente audiencia de juicio oral. En este momento procedo a la individualización de las partes. Por parte de la Fiscalía, ¿quién corresponde? Gracias. Buenas tardes, señor juez. La licenciada Ana Karen Hernández Ramírez, agente del Ministerio Público con datos ya previamente registrados ante este tribunal. Me acompaña la víctima, el señor Roberto Velázquez Amador. Por parte de la defensa, ¿quién comparece? Asimismo solicito que me indique quién lo acompaña. Su señoría, buenas tardes. Ante esta autoridad comparece la licenciada Evelyn Rocha Flores, defensor particular de lo imputado, con demás datos de identificación previamente registrados ante este tribunal. Conmigo comparece el hoy imputado Carlos Eduardo Díaz Fernández. Es cuanto. Les comento, una vez que se declara aperturado el debate y se reúnen las condiciones específicas, agente del Ministerio Público, tiene usted el uso de la voz para hacer sus alegatos de apertura. Su señoría, hoy esta fiscalía probará el hecho delictivo de robo calificado, robo que fue perpetrado a la hoy víctima, el señor Roberto Velázquez Amador, quien el día de los hechos se estacionó frente a la taquería denominada Los Magueyes y se encuentra en la avenida Ocotlán, Tlaxcala. Fue entonces que aproximadamente a las 18 horas se acercó un sujeto de capucha negra y se metió al lado del copiloto. Metió la mitad de su cuerpo por la ventana, ya que la misma ventana estaba abierta, y sacó un arma de fuego tipo pistola color negro, apuntándole a la víctima a la mitad del cuerpo, diciéndole: esto es un asalto, no te muevas o te va a cargar, para posteriormente sacarlo del automóvil y llevándose a esto mismo. Mi víctima refiere que el señor aquí imputado llevaba una capucha negra, así como también en el antebrazo izquierdo un tatuaje. Es cuanto, señor. Gracias, Ministerio Público. Adelante, defensa, manifieste sus alegatos de apertura. Su señoría, respecto de los hechos que nos ha narrado el Ministerio Público, los rechazamos totalmente. El día de los hechos, mi representado salió de su trabajo para dirigirse a casa de su novia, con quien anteriormente había acordado verse, pero previamente hace una escala en un banco para cobrar el cheque con el sueldo que su patrón le había pagado. Su patrón es dueño de la carpintería denominada Casa Montero. Posteriormente pasa a casa de su novia y salen a cenar al restaurante Olivos del Vino, permaneciendo ahí hasta muy entrada la noche. Posteriormente vuelve a pasar a casa de su novia y él se va a su casa a descansar. Su señoría,
quiero dejar en claro, el señor Carlos Eduardo Díaz Fernández no cometió ningún delito. Él fue inculpado. Y esto es lo que esta defensa probará más adelante con todas las pruebas necesarias. Es cuanto, su señoría. Gracias, defensa. Fiscal, le solicito a usted que inicie la presentación de sus testigos y de igual forma, ¿con cuál de ellos iniciaremos? Sí, su señoría, con la víctima, el señor Roberto Velázquez Amador. Señor Roberto Velázquez Amador, le solicito a usted que a continuación pase al lugar de los testigos, que sería aquí al costado, y tome asiento. Toda vez que ya se ha protestado y que se conduzca usted con verdad, únicamente le hago de su conocimiento que si usted en el trayecto del interrogatorio escucha la palabra objeción, no conteste hasta que yo se lo indique. ¿Le ha quedado claro? Sí, su señoría, sí me ha quedado claro. Buenas tardes, señor Roberto Velázquez Amador. Por favor, díganos, ¿a qué se dedica? Buenas tardes, yo me dedico, soy maestro de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, exactamente. ¿Y qué años lleva dando clases en la Universidad Autónoma? Aproximadamente llevo dando clases 5 años. Ok, señor Roberto, díganos, ¿qué se encontraba haciendo afuera de la taquería Los Magueyes? Bueno, ese día yo, como cualquier otra persona, lo que hice fue hacer una orden de la taquería. Desde luego no me salí de mi carro, esperé a que pues, ellos me entregaran el producto. Ok, señor Roberto, díganos por favor, ¿qué sucedió el día de los hechos? Aproximadamente, ¿a qué hora era? Bueno, recuerdo bien que ese día yo llegué a la taquería en un aproximado de 7 de la noche, 7:30. Señor Roberto Velázquez Amador, por favor, ¿podría decir ante este tribunal la narrativa de los hechos y aproximadamente qué hora era? Sí, mira, eran aproximadamente las 6:30 de la tarde. Ese día, como lo comenté, me encontraba yo en la taquería Los Magueyes y bueno, pedí una orden de carne. No me salí del vehículo, me esperé a que me entregaran el producto y bueno, fue justo el momento en el que un hombre encapuchado llega, se mete por la parte de la ventana y con un arma de fuego me intenta sacar del vehículo. Lo único que logro observar es en su brazo izquierdo tenía un tatuaje y con el brazo derecho me apunta con la pistola y bueno, logra sacarme del vehículo, él se sube al vehículo y yo lo que hago pues es corro inmediatamente con un taxi, el taxi me lleva, seguimos al vehículo y ya lo perdemos, me encuentro a una oficial de nombre Rafaela y la oficial fue la que me subí después y precisamente en un terreno de cultivo logramos encontrar el vehículo, de allí ya no. Señor Roberto Velázquez Amador, ¿podría describirnos, por favor, cómo era exactamente la persona que le robó el vehículo? Sí, mira, era un hombre relativamente de tez morena, ligeramente alto. Se encontraba con un tatuaje en la mano izquierda. El tatuaje, recuerdo, era de estrella. Y bueno, es lo único que... Ok. Señor Roberto, díganos, ¿usted reconocería a la persona en este momento? Sí. ¿Se claro. encuentra en este tribunal? Sí, se encuentra en eso. No más preguntas, señor. Gracias.
Gracias. Le pregunto a la defensa si desea contrainterrogar al testigo. Adelante, defensa. Nada que manifestar, su señoría. Libero al testigo. Gracias, defensa. De igual forma, regreso con el fiscal para preguntarle si tiene algún otro testigo. Adelante, Ministerio Público. No, su señoría, son todos los testigos. Gracias, agentes del Ministerio Público. De igual forma, le pregunto a la defensa si tiene algún testimonio que quiera presentar. Así es, señor juez. Pido a usted autorice el ingreso a esta aula de audiencias al testigo Jesús Márquez Zamora. Señor Márquez Zamora, le voy a pedir, por favor, que de igual forma usted tome el lugar de los testigos, toda vez que ya se le ha protestado y que se conduzca con verdad. Únicamente le hago de su conocimiento que si usted en el trayecto del interrogatorio escucha la palabra objeción, no conteste hasta que yo se lo indique. Señor Jesús Márquez Zamora, le pregunto, ¿le ha quedado claro? Sí, su señoría, me ha quedado claro. Buenas tardes, señor Jesús. Díganos, ¿a qué se dedica usted? Buenas tardes. Yo me dedico a la carpintería, al oficio de la carpintería. Muy bien, ¿es usted carpintero? Efectivamente. Bien, díganos, ¿cómo se llama y en dónde se encuentra su negocio de carpintería? El negocio se llama Casa Montero, es una casa de carpintería y se encuentra ubicado precisamente en San Pablo, Tlaxcala. Muy bien, señor Jesús. Dígame, ¿usted conoce a la persona a la que se está acusando el día de hoy en este tribunal? Sí lo conozco, de hecho él es mi empleado, es Carlos Eduardo Díaz Fernández y es mi trabajador desde ya hace 3 años. ¿Cómo describiría usted al señor Carlos Eduardo Díaz Fernández? Sí, desde hace 3 años que lo llevo conociendo, yo lo describiría como una persona honrada, una persona trabajadora y una persona que es atenta siempre en su trabajo. Usted le paga un salario, ¿es cierto? Es ¿Y cómo se lo paga? Él cuenta con su tarjeta en la cual nosotros elaboramos el depósito cada 15 días. Sin embargo, el motivo de esto es porque en esta ocasión donde hice el depósito de manera, la tarjeta, y esta ocasión se le dio un cheque. ¿Y a nombre de quién se expide este cheque? Sí, este cheque fue expedido a su nombre. De Carlos Eduardo. Sí, Carlos Eduardo. ¿Usted conserva algún comprobante, de que le haya dado este cheque? Sí, desde luego tengo lo que es el número del cheque. Esas serían todas mis preguntas, pues. Gracias, defensa. Le pregunto al agente del Ministerio Público si desea contrainterrogar al testigo. Sí, su señoría. Gracias, señoría. Señor Jesús, nos comenta que el acusado trabaja para usted, ¿cierto? Es cierto. ¿Desde hace qué tiempo trabaja para usted? Aproximadamente hace 3 años. ¿Y qué tan frecuente le paga en cheque? Es la primera opción que lo hago. No más preguntas, señoría. Gracias. Gracias, agente del Ministerio Público. Asimismo, le pregunto, ¿tiene algo más que manifestar o desea liberar al testigo? Nada que manifestar, su señoría. Libera al testigo. Gracias, agente del Ministerio Público. De igual forma, le pregunto a la defensa si tiene algo más que manifestar o, de lo contrario, si libera al testigo. Sí, su señoría, previa consulta con mi cliente, él está dispuesto a rendir su declaración. Gracias, defensa. Señor Carlos Eduardo Díaz Fernández, hago de su conocimiento en este momento que es un derecho que tiene usted rendir testimonio en esta audiencia, ¿o no? Es importante que usted sepa que si en este preciso momento decide usted declarar, esa circunstancia se puede tomar en su contra.
De lo contrario, si usted no decide declarar, su omisión no la tomaré en consideración en su contra. Aún dicho todo lo anterior y conocido ya de lo mismo, le pregunto a usted si aún es su deseo declarar. Gracias, su señoría. Sí es mi deseo declarar en este momento. Bien, señor Carlos, díganos, ¿a qué se dedica usted? Yo soy aprendiz de carpintero. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo este oficio? Llevo en este oficio ya aproximadamente un poco más de 10 años. Platíquenos, por favor, los hechos anteriores y posteriores a que usted haya ido al banco. Ok, mira, yo salí de trabajar. Posteriormente me dirigí al banco para cobrar el cheque. Una vez que ya había cobrado efectivamente el cheque, me dirigí a la casa de mi novia. Bueno, porque ya habíamos quedado que íbamos a ir a cenar y todo eso. Entonces, de su casa nos fuimos a cenar al restaurante Olivos Vinos. Y ya posterior a eso, ahí estuvimos un rato, estuvimos comiendo, estuvimos cenando. Y posteriormente la fui a dejar a su casa. Ya cuando la dejé en su casa, yo inmediatamente después me fui para la mía para descansar después de mi jornada. Dígame usted, señor Carlos, ¿dónde se encuentra el banco donde fue a cobrar su cheque? Sí, el banco se encuentra a unos 3 minutos del lugar donde trabajo, específicamente en la Plaza San Pablo, Gran Patio, en el banco BBV. Muy bien, voy a regresarlo a usted al punto de su narración, donde fue usted precisamente a hacer el cobro de su cheque. ¿Con qué podría comprobar dicha acción? Pues tengo el recibo que te dan primero el turno y aparte también tengo lo que es el monto de la cantidad. Si usted tuviera en sus manos el voucher que le expide el banco, ¿lo reconocería? Sí, ¿Por qué reconocería su propio voucher? porque ese día acudí al banco a las 7 de la noche y entonces pues tiene que tener la hora y la cantidad que cambié, desde luego, que fueron 2,100 pesos, el cambio del cheque, y entonces el voucher tiene que tener esa cantidad y tiene que tener la hora, que son 1,100. Muy bien. Señoría, solicito permiso previo traslado que corre al Ministerio Público para mostrarle el documento. Por favor. Señor Carlos, ¿me puede decir qué tiene en las manos? Mi voucher, ¿Qué operación comprueba con este documento? que efectivamente aquí señala la hora y el monto. ¿Cuál fue? Fue las 7 de la noche y también los 2,100 pesos. Muy bien. Una vez que se ha reconocido dicho documento, le solicito, señor juez, que se integren a las pruebas. No más preguntas, su señoría. Gracias, defensa. La documentación proporcionada se tiene por incorporada. Le pregunto a la gente del Ministerio Público si tiene algo más que manifestar en referencia al testigo o de lo contrario si lo libera. Nada que manifestar, su señoría. Libero al testigo. Defensa, de igual forma le pregunto a usted si tiene algo más que manifestar o de lo contrario libera al testigo. Nada que manifestar, su señoría. Libero al testigo. Gracias, defensa. De igual forma le pregunto al Ministerio Público y reitero la pregunta hacia la defensa. ¿Tienen algo más que manifestar al respecto? Su señoría, lo único que vimos aquí fue una invención por parte de la defensa. Tuvimos aquí a la víctima, quien asegura haber reconocido al hoy acusado. Y el hecho de que lo hubiera sido de noche no significa y no es un impedimento para que él pudiera reconocerlo. Además de eso, señoría, lo único que puede tener esta defensa fue su propio jefe del imputado y por toda esa relación de 3 años. Otro de los puntos fuertes de esta defensa fue un cheque diciendo que el acusado lo había cobrado el cheque a la hora exacta en que ocurrieron los hechos que se le atribuyen.
Su señoría, es por todo lo anterior que solicito que se le condene a 6 años con una multa de 53,231 pesos mexicanos por el delito de robo calificado. Es todo, señor. Muchas gracias, su señoría. El señor Carlos Eduardo Díaz Fernández no ha cometido ningún delito. Es un hombre trabajador, honesto y de confianza. El día de los hechos salió de su trabajo a cobrar el cheque de su sueldo, operación que ha sido demostrada con el voucher bancario, el cual ha sido entregado como una evidencia. El hoy imputado fue acusado falsamente de cometer este delito únicamente porque ha tenido rencillas con el señor Roberto Velázquez Amador. Y como no pudo cobrar venganza esta persona en contra del señor Carlos por mano propia, recurrió a este tipo de artimañas. Su señoría, aquí debe imperar el principio de presunción de inocencia, que es la columna vertebral del sistema acusatorio. Y si a la gente del Ministerio Público le estorba este principio, pues entonces que reforme sus propias leyes, porque este principio va dirigido a todas las autoridades, desde las que investigan hasta los que imparten justicia. Se culpa a mi cliente sin siquiera haber visto su rostro. Su señoría, se culpa a mi cliente sin siquiera haber visto el rostro de la persona que se robó el vehículo. El señor Roberto Velázquez Amador dirigió su atención al tatuaje que tiene en las manos mi cliente, que según dice él, era de una estrella. Sin embargo, por lo que yo veo en este momento, su señoría, el tatuaje que tiene mi cliente es de una galaxia, no de una estrella. Señoría, yo le ruego absuelva de sus derechos al acusado, ya que ha sido víctima de una treta en su contra. Es todo, su señoría. Gracias, agente del Ministerio Público. Gracias, defensa. A continuación voy a decretar un receso de 10 minutos para deliberar en privado y emitir el fallo correspondiente de todo ya lo argumentado. Favor de ponerse de pie para recibir al juez. Gracias. Tomen todos asiento, por favor. Declara abierta la sesión. Una vez que ha fenecido el tiempo que otorgué hace un momento, como receso para emitir el fallo correspondiente, he llegado a la conclusión siguiente. Efectivamente e individualmente nos encontramos tras el señalamiento que hace la defensa y que hace el Ministerio Público en referencia a la víctima, de nombre Roberto Vázquez Amador, quien, como bien has señalado, Roberto Velázquez Amador, quien, como bien ha señalado en el directo, en contra del señor Carlos Eduardo Díaz Fernández. Esta audiencia se hace mención de las circunstancias particulares de manera específica. Si bien es cierto ya todo lo argumentado por el Ministerio Público en relación a sus alegatos de apertura y de clausura, también hago referencia a todo lo establecido por la defensa, de tal modo que se cuenta con el voucher de la sucursal del banco BBVA Bancomer, y también se cuenta en dicho voucher la cantidad específica junto con la hora, la cual corresponde a las 7 de la noche. Es por ello que hago mención, es por ello que este máximo tribunal declara absuelto de todo lo señalado por el Ministerio Público en el delito de robo calificado al señor Carlos Eduardo Díaz Fernández. Esto quiere decir, señor Carlos Díaz Fernández, que usted no cometió ningún delito y que usted no tiene ninguna pena y ninguna sanción. Declaro cerrada esta audiencia.